Este es el video posterior a la reunión número 3 del grupo Revit más BIM. En esta ocasión vimos como tema los cimientos de muro y los planos de replanteo. Vimos algo acerca de los comandos de muros y cimentación de muros. Luego modificamos el rango de vista para poder ver las cimentaciones. Colocamos líneas de detalle a manera de ejes en cada muro. Modificamos el punto base del proyecto para poder replantear todo en coordenadas absolutas. Y luego, utilizando la herramienta de cotas de coordenadas de punto, generamos las cotas de progresivas para los planos de replanteo. Comenzamos con la cimentación de muros. Vamos a ir a un proyecto nuevo y vamos a definir una serie de muros muy sencillos, como para empezar a trabajar. Ahí está. Tenemos esto que está aquí. Si vamos a una vista de alzado, por ejemplo el alzado tenemos los niveles y voy a crear un nivel nuevo que esté por debajo del anterior a 50 centímetros, que vendría a ser, la parte de cimientos. Y entonces todos los muros del proyecto van a comenzar o van a tener como restricción de base el nivel de cimientos. Ahora vamos a utilizar el comando de cimentación. Acá está mal, está marcado aislada y en realidad es cimentación de muro, ¿sí? Entonces vamos a la parte de estructura, vamos a cimentación y cimentación de muros. Tenemos por defecto una serie de familias de cimentación de muros, por ejemplo Zapata. Vamos a crear nosotros una cimentación de 50 centímetros por 50 centímetros. Vamos a editar el tipo y duplicamos. Vamos a crear una Zapata de 50 por 50 centímetros. Vamos a darle un material. En este caso va a ser hormigón pobre. Vamos a tener aquí hormigón, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, moldeado in situ. Lo llevamos al proyecto y le damos a aceptar. Ahí está. Y vamos a tener la longitud del lado externo y la longitud del lado interno se refieren a el vuelo o la distancia que hay desde el borde de la mampostería actual hasta la cimentación, ¿sí? En este caso lo voy a hacer de 10 centímetros, porque si el muro tiene 30, si quiero una zapata de 50, tengo que tener 10 centímetros a cada lado. Y el grosor de la cimentación se refiere a el espesor, de la zapata. Entonces vamos a configurar esto de 0,10 por 0,10 y el grosor de la cimentación en 0,5. Vamos a quitar esta nota clave y damos a aceptar. Solamente resta seleccionar cada muro y que le aparezca su correspondiente zapata, en la parte inferior. Recuerden que el nivel que yo acabo de marcar como nivel de cimientos es el nivel de arranque, de la zapata. No es la profundidad última de fundación, de esos elementos. Una vez que tengo, definidos ya los cimientos de muro, vamos a crear una vista, para comenzar con el plano de replanteo. Para eso voy, por ejemplo, a los planos de planta y el plano de cimientos lo voy a duplicar. Va a aparecer una copia y le voy a poner vista de replanteo. Lo primero que tengo que hacer es, asegurarme de poder visualizar, las cimentaciones de muros. Para eso voy a ir al rango de vista de la vista actual, rango de vista, y voy a lograr, voy a hacer que la parte inferior de esta vista sea ilimitada, en los dos casos, para que me muestre justamente lo que está debajo de esos muros, que es la cimentación de muros. Acto seguido voy a crear, los ejes de
de cada uno de los muros y los ejes de replanteo como elementos anotativos. Es decir, voy a ir a la pestaña anotar y con líneas de detalle voy a marcar, yendo a la categoría de, digamos, ejes, aquí voy a marcar, digamos, lo que serían los ejes de replanteo principales del proyecto, por ejemplo, ahí y ahí, ¿sí? Y los ejes de los muros, ¿sí? Me voy a poner en la mitad de un muro y con tabulador los selecciono todos. Aquí tengo la posibilidad, decíamos en la reunión, de restringir, digamos, que cada línea, digamos, esté asociada a cada muro, para que cuando el muro cambie de posición la línea también lo haga. Y como yo tengo, digamos, aquí una línea que no es la que me interesa a mí me interesa un trazo punto, digamos, voy a modificar dentro de gestionar y dentro de, digamos, vamos a ver aquí, la configuración adicional, voy a modificar los estilos de línea. Y a la línea que es de tipo eje le voy a dar, en lugar de el patrón de línea centro, le voy a dar el patrón de línea trazo punto. Ahí está, con un grosor de puntera de 3. Aceptar. Y ahí me quedan, digamos, los dos ya marcados. Lo que sigue es, digamos, ubicar, como yo voy a trabajar, digamos, con cotas que están referidas a coordenadas del proyecto, voy a tener que ubicar, digamos, el punto base del proyecto y lo voy a tener que llevar a la intersección de estos dos ejes. Para ver el punto base del proyecto me alejo un poco y muestro con este foquito que está acá los elementos ocultos. Fíjense que el punto base del proyecto está aquí. Este es el punto base. Si yo muevo este punto base, el proyecto se mueve junto con el punto base, así que no tiene mucho sentido moverlo. Lo que sí voy a hacer es desbloquearlo con este icono que está aquí y luego sí moverlo desde esta posición hasta la intersección de los dos ejes. Y cierro otra vez, digamos, la restricción de ese clip que está allí. Lo mismo voy a hacer con el punto de reconocimiento. Lo voy a llevar directamente a la intersección de los ejes de replanteo y cierro otra vez la restricción. Entonces ahora yo sé que cualquier coordenada que yo esté marcando, norte, sur, este, oeste, en todo el proyecto, están referidas a el encuentro de estos dos ejes de replanteo. ¿Sí? Aquí, bueno, se le pone eje de replanteo 1. ¿Sí? Lo voy a colocar por acá. Y eje de replanteo 2. Lo giro. Ahí está. Y lo coloco por acá. Y voy a crear lo que sería una progresiva horizontal que tiene este formato aquí. Es una flecha que indica, digamos, la posición de la progresiva y la cota. Para eso voy a modificar la familia que viene por defecto de la herramienta que se llama, en anotar, cota de coordenadas de punto. ¿Sí? Voy a ir a la herramienta cota de coordenadas de punto. Voy a modificar o editar el tipo. Voy a crear un duplicado que le voy a llamar progresiva horizontal. Y entonces, en lugar de hacer una flecha de 30 grados, voy a hacer una flecha un poco más grande, de 90 grados, de 1,25 milímetros. Y aquí lo que tengo que hacer es, sencillamente, el origen de coordenadas, establecerlo como el punto base del proyecto, para que las coordenadas que muestre la cota progresiva estén referidas al punto base. Y el valor superior lo voy a establecer en este-oeste. Quiero indicar todas las progresivas que están tanto al este o al oeste del eje de replanteo, y en la parte inferior no voy a poner nada, solamente voy a marcar este-oeste, y donde dice indicación este-oeste le voy a poner nada y voy a aceptar. Entonces ahora, digamos, van a ver que cualquier línea que yo toque me va a marcar, digamos, la progresiva o la cota de progresiva al eje de replanteo digamos, que sería este u oeste. Si yo hago clic acá, fíjense que ahí tengo un hombro y una directriz. A mí no me interesa tener hombro y directriz. Voy a quitar el hombro, sí me interesa tener directriz. Entonces cuando hago clic aquí, la directriz me marca, digamos, la longitud, ¿sí?, de la cota de progresiva. Me estaría faltando, por ejemplo, vamos a editarla.
un seteo más aquí, que podría ser, por ejemplo, que el desfase del texto desde la directriz, esta distancia que está aquí, sea de 1 milímetro, ¿sí? ¿Sí? O quizás 0,5, ahí está, y que el desfase del texto desde el símbolo, o sea, desde aquí hasta aquí, sea, por ejemplo, de 5 milímetros. Entonces lo separo un poco más. Y esta punta de flecha, que la puedo cambiar desde la parte de gestionar, ¿sí? Opciones adicionales y puntas de flecha. Yo había elegido, si recuerdan, la flecha de 90 grados de 1,25. Puedo cambiarla a una flecha de 2 milímetros y le doy un tamaño de marca de 2 milímetros y entonces logro algo un poco más grande, ¿sí? Luego solamente resta, si yo quisiera hacer una segunda cota progresiva, tendría que marcar otra vez el punto de inicio y tendría que darle otro largo que no coincidiría con el que ya le di al anterior. Conviene para ese caso entonces copiar, ¿sí? Con el elemento múltiple la cota progresiva que yo ya tengo alineada, ¿sí? En todos los elementos que me interese marcar su cota progresiva. Ahí está. Luego, por supuesto, tendré que modificar la progresiva para que sea vertical con estos seteos que están aquí. Básicamente voy otra vez a la herramienta de anotar, cota de coordenadas de punto, edito la progresiva horizontal y la duplico. Voy a crear la progresiva vertical. Y ahora hago al revés. En lugar de marcar el este-oeste, voy a marcar el norte-sur y voy a quitar el símbolo de norte-sur. Nada más. Y ahora lo mismo, voy a marcar la progresiva desde allí hasta aquí, por ejemplo. Y luego copio la progresiva desde esta línea. Fíjense que incluso puedo alinearla cuando hago una copia hacia cualquier lugar que me interese acotar su progresiva. Vamos a verificar, ¿sí? Aquí se encuentran estos textos con una cota alineada, que la distancia desde aquí hasta aquí sea de 803, ¿sí? Porque es una coordenada que la da respecto del punto base del proyecto, que si se acuerdan estaba colocado en ese lugar. Una última consideración: existen personas o profesionales que les interesa, digamos, mostrar la cota progresiva alejada de los elementos, ¿sí? Como esto que está aquí. Lamentablemente la cota es de coordenadas de punto, ¿sí? No, vamos a suponer que yo elijo la horizontal otra vez. No puede, digamos, salirse fuera, si no puede estar fuera del elemento, tiene que estar indicando el elemento. Y lamentablemente con el hombro, si bien yo puedo hacer, digamos, algo así, pero lamentablemente la flecha me queda en el hombro y no en la directriz. Entonces la única alternativa que tengo, ¿sí? La única, es crear líneas de detalle con líneas finas, aquí, que me marquen a mí, digamos, la posición que va a tener ese elemento, como un auxiliar, una línea cualquiera, como las que hacíamos en AutoCAD, y entonces yo marco la coordenada de punto, ¿sí? A partir de esa línea que está ahí. Perdón, sin hombro, ¿sí? Ahí está. Sin hombro, o bueno, o copiando esta que está aquí para que me queden todas iguales. Esto es mucho mejor. Entonces luego, vamos a suponer que esto lo quiero agrandar un poco más para que no moleste. Suponer que eso va por ahí y la bajo allí, ¿sí? Luego yo puedo tomar estos dos elementos como una cota combinada entre comillas y puedo ir acotando, digamos, como lo hacía antes. Es decir, es un artilugio que me permite a mí, digamos, hacer este tipo de cosas. Con eso, ¿sí? Ya tenemos nuestro plano de replanteo listo, digamos. En el caso de necesitar, como aparece aquí, digamos, que el muro tenga un rayado o algo parecido, habrá que modificar, seleccionar un muro y con botón derecho modificar los gráficos en la vista por categoría para que lo haga con todos los muros. Y le voy a decir que el patrón de corte sea, por ejemplo, un rayado de 1 milímetro. De esa forma, digamos, yo tengo ya, digamos, todo definido. Luego resta insertar un plano en el proyecto, un rótulo, digamos, crear un plano con un rótulo en el proyecto y arrastrar esta vista dentro de ese plano. Los detalles, digamos, como puede ser este plano de replanteo que está hecho aquí, todos los detalles que yo quiera incluir a manera de simbolismos o a manera de referencias,
van a ser siempre, digamos, detalles, o convendría que fueran detalles, digamos, que estén en una vista de diseño, en donde yo a la vista de diseño puedo insertarle archivos de AutoCAD, explotarlos, digamos, y colocarlos en el proyecto como si fueran, digamos, detalles hechos en Revit. Con eso terminamos de resumir el tema. Nos vemos pronto.